Mi nombre es Natalie Brooks. Y la noche en que mi vida se partió en dos comenzó con un brindis con champán en la mesa del comedor de mis padres. Mi hermano chocó su copa, sonriendo para los teléfonos de todos, mientras mis padres deslizaban una carpeta de cuero hacia él y decían que finalmente le estaban entregando algo digno del apellido familiar. Dentro estaban los papeles de una mansión frente al mar, toda de cristal y piedra y con una piscina infinita. Luego mi madre se volvió hacia mí, casi como una ocurrencia tardía, y dejó caer un delgado sobre de Manila junto a mi plato. Y para ti, dijo, tenemos algo un poco más creativo. Lo abrí y me quedé mirando la escritura, no un apartamento, no una casa para empezar, sino un estacionamiento vacío y agrietado junto a la autopista, el tipo de lugar que hasta los camiones de comida evitaban. Mi hermano se rió tan fuerte que tuvo que secarse los ojos. Al menos puedes dormir bajo las estrellas, dijo. Muy acorde con toda tu actitud de espíritu libre, ya te las arreglarás. Mis padres se rieron entre dientes y alguien de hecho me tomó una foto sentada allí con la escritura de una losa de hormigón destrozado mientras el hijo predilecto agitaba las llaves de su mansión en el fondo. No volqué la mesa. No lloré. Tracé el número de la parcela con mi pulgar y pensé, si esto es todo lo que creen que valgo, lo convertiré en algo a cuya puerta tendrán que llamar. Años más tarde, ese mismo estacionamiento se convertiría en un negocio al que mi familia se presentaría, desesperada y arruinada, suplicando compartirlo. Antes de contarles cómo ese terreno destrozado se convirtió en lo único sin lo que no podían vivir, denle a me gusta, suscríbanse y quédense, porque esta no es solo una historia de negocios. Es como la hija inútil terminó sosteniendo el único bote salvavidas que quedaba. A la mañana siguiente, conduje sola para ver mi supuesta herencia. El pin del GPS me llevó a una losa de asfalto quemado por el sol, encajonada entre un paso elevado y una franja de almacenes de aspecto cansado. El tipo de lugar que la gente usaba como atajo o para echar una siesta en su coche durante la pausa del almuerzo. Las grietas recorrían el pavimento como telarañas. Matas de hierba y botellas de cerveza asomaban por las aberturas. Una valla de tela metálica doblada traqueteaba con el viento. Por unos segundos, me quedé allí de pie, con las manos en los bolsillos, escuchando el rugido de los camiones en la autopista y pensando, este es el chiste final. Entonces, mi cerebro de gestora de proyectos se activó. El terreno era feo, claro, pero estaba en un lugar extrañamente perfecto, justo a las afueras, al lado de una salida concurrida, a 5 minutos de un campus tecnológico, rodeado de edificios de apartamentos llenos de gente que conducía coches eléctricos y se peleaba por los cargadores en garajes estrechos. Antes de que a mi hermano le importara el potencial de mercado, yo ya había pasado años gestionando proyectos de energía renovable y ayudando a una startup de vehículos eléctricos a buscar sitios para estaciones de carga. De pie sobre ese hormigón destrozado, me di cuenta de que mis padres me habían entregado accidentalmente algo que no entendían, un terreno de alta visibilidad en una ciudad obsesionada con la imagen ecológica. Me senté en el capó de mi coche y empecé a dibujar en la aplicación de notas de mi teléfono, pequeños rectángulos para los cargadores, un rectángulo para una cafetería en un contenedor, una fila de estacionamientos con sombra con paneles solares encima y una esquina marcada como espacios de trabajo al aire libre. Si la gente iba a estar atrapada esperando 30 o 40 minutos a que su coche se cargara, ¿por qué no hacer que ese tiempo fuera realmente útil y cómodo? Para cuando el sol comenzó a ponerse, tenía un nombre en mi cabeza, Backyard, un patio de hormigón agrietado que se convertiría en un lugar para recargar algo más que baterías. Por supuesto, la visión no paga el hardware. Tenía algunos ahorros, pero no suficientes para cargadores rápidos y marquesinas solares. A los bancos les encantaba mi puntaje de crédito hasta que oían nuevo negocio y estacionamiento en la misma frase. Entonces, de repente, todos los agentes de préstamos pensaban que estaba loca. ¿Por qué no vendes el terreno y usas el dinero como pago inicial para un apartamento?, sugirió uno de ellos, como si no hubiera pasado mi infancia escuchando que debía ir a lo seguro. Casi le hice caso, pero en lugar de eso, llamé a mi antiguo jefe de la startup de vehículos eléctricos, un tipo que una vez me dijo que yo era la única gestora de proyectos en la que confiaba para hacer las cosas sin dramas. Se lo expuse todo, la ubicación, la demanda, el hecho de que no tenía nada que perder salvo mi orgullo. Hubo un largo silencio y luego dijo, he visto ideas más tontas conseguir millones. No puedo darte eso, pero puedo igualar tus ahorros y hacer una llamada a un fabricante de cargadores que conozco. Con su ayuda,
Reuní un presupuesto pequeño pero real y solicité un programa de incentivos de la ciudad que reembolsaba parte de los costos de instalación de cargadores públicos. No fue glamuroso. Durante semanas, estuve en la obra al amanecer con botas con punta de acero y un casco, discutiendo con los contratistas sobre la profundidad de las zanjas para los cables, presentando la documentación de los permisos y comprando café barato para los equipos de construcción solo para mantenerlos en el plazo. Pasé noches en la mesa de mi cocina construyendo un sitio web simple y un sistema de reservas con mi portátil, apoyado en cajas de cartón porque había vendido la mitad de mis muebles para liberar efectivo. Mientras algunas personas estaban tomando cócteles en el nuevo balcón de mi hermano, yo estaba pintando a mano las líneas de los puestos bajo una farola, tratando de no pensar en lo estúpida que parecería si todo esto fracasara estrepitosamente. Cuando los primeros 4 cargadores rápidos finalmente se pusieron en marcha, no hubo una gran ceremonia de inauguración. Publiqué algunas fotos en mi Instagram personal, etiqueté algunos hashtags de vehículos eléctricos y envié mensajes a un par de antiguos compañeros de trabajo, para que vinieran a cargar gratis la primera semana. Durante los primeros días, los cargadores estuvieron casi vacíos, zumbando silenciosamente bajo el calor de Texas. Un conductor de Lyft al azar nos encontró en una aplicación de carga y me dijo que nadie más en esta parte de la ciudad tenía cargadores rápidos, lo cual fue reconfortante, pero no pagaba exactamente las facturas. Entonces, una tarde, un tiktoker local con un SUV eléctrico se detuvo, grabó un vídeo divertido sobre el punto de carga más relajado de Austin. Enfocó la marquesina solar y las sillas de jardín que había rescatado de Facebook Marketplace, y lo llamó la gasolinera del futuro. No le di mucha importancia hasta que mi teléfono empezó a vibrar sin parar. De la noche a la mañana, la gente empezó a aparecer solo para ver el terreno que se había convertido en un mini parque tecnológico. Algunos venían por los cargadores, otros solo querían un café helado bajo los paneles y un lugar para trabajar en sus portátiles. En un mes, tenía clientes habituales que programaban sus reuniones en función de sus sesiones de carga y una pequeña empresa de reparto que preguntaba por un plan mensual para sus furgonetas eléctricas. Uno de los responsables de sostenibilidad de la ciudad pasó por allí, impresionado de que hubiera convertido un trozo de asfalto muerto en algo que encajaba perfectamente con sus objetivos climáticos públicos. Cuando cerraba por la noche y miraba las filas de cargadores suavemente iluminados y los coches alineados donde antes había cristales y basura, pensaba en aquella cena, en los papeles de la mansión y en el brindis de mi hermano. Me habían dado una broma. Yo la había convertido en un patio lleno de voltaje y gente. Aún no lo sabía, pero Vault estaba a punto de convertirse en el único activo que mi familia no podría reemplazar, y la palanca que usaría cuando volvieran a llamar a mi puerta. Pasaron unos meses más para que Vault dejara de sentirse como un experimento arriesgado y comenzara a sentirse como un negocio real. Las grietas en el hormigón estaban ocultas bajo un sellador fresco. La marquesina solar proyectaba líneas limpias de sombra sobre el terreno. Y la mayoría de los días, cada cargador estaba lleno al menos un par de veces. Estaba en medio de ayudar a un tipo a entender nuestra aplicación en su teléfono cuando un familiar SUV blanco se acercó a la entrada como si estuviera entrando en un club de campo. Conocía ese coche. Era el que mis padres le habían regalado a mi hermano a juego con la casa. Mi estómago se contrajo mientras entraba, lento y teatral, antes de estacionar justo enfrente de la pequeña cafetería contenedor. Mi madre salió primero, con un vestido de lino que claramente no estaba hecho para estar de pie sobre asfalto, seguida por mi padre con su habitual uniforme de campo de golf, y luego mi hermano, con gafas de sol, mirando su teléfono como si estuviera demasiado ocupado para estar allí. Por un segundo, pensé que tal vez solo estaban por la zona y necesitaban cargar. Pero la forma en que se quedaron allí, bloqueando el paso y mirando a su alrededor como si estuvieran inspeccionando una propiedad, me dijo que no era una visita casual. Bueno, ¿quieres mirar esto?, dijo mi madre, su voz un poco demasiado aguda, un poco demasiado brillante. ¿Natalie? Esto es adorable. Realmente convertiste ese viejo terreno en algo. Mi padre asintió, con los ojos ya contando coches. Tráfico decente, dijo. Buena visibilidad desde la carretera. Mi hermano finalmente levantó la vista, empujando sus gafas de sol sobre su cabeza mientras escaneaba los cargadores, la pequeña fila de gente esperando café helado y el pequeño letrero de pizarra que decía, Vault, carga, trabaja, respira.
No está mal para un proyecto personal, dijo. ¿Cuánto estás sacando en un buen día? Lo dijo como si me estuviera preguntando cuánto ganaba cuidando niños. Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero le dediqué la misma sonrisa tranquila que usaba con los proveedores difíciles y recité algunas cifras básicas. No entré en detalles, pero fue suficiente para que entendieran que esto no era un pasatiempo. Mi madre aplaudió suavemente. «Ves, esto es lo que siempre quisimos para ti», dijo. «Algo tuyo donde puedas ser creativa. Y ahora que está funcionando claramente, pensamos que podría ser el momento de hablar de integrarlo con la familia». Ahí estaba. Mi hermano, cuyo nombre finalmente digo aquí porque necesitan entender quién es, Brandon, se acercó y bajó la voz como si fuéramos coconspiradores. «Mira, Nat, trabajo con propiedades comerciales todo el día. Has construido algo impresionante. Pero esta ubicación, la infraestructura, los permisos, los contratos de servicios públicos. Es mucho con lo que lidiar. No quieres verte superada por la situación. Si traemos Baulyar bajo nuestro paraguas, yo puedo manejar la parte financiera, aprovechar algunos contactos, tal vez conseguir una expansión. Tú te centras en las cosas de la experiencia, en las que eres buena. Repartimos las ganancias. Todos ganan». La forma en que dijo cosas de la experiencia hizo que sonara como si estuviera colocando luces de colores, no firmando acuerdos con proveedores y gestionando curvas de demanda. Mi padre intervino, el nombre de nuestra empresa en esto añadiría credibilidad. A los bancos les encanta nuestro historial. A los inversores también. Lo estás haciendo genial para empezar de la nada, pero imagina lo que podrías hacer con un respaldo real. Miré más allá de ellos, a los cargadores, a una mujer con uniforme médico apoyada en su coche, poniéndose al día con los correos electrónicos entre turnos, a un estudiante universitario inclinado sobre un portátil dentro de la cafetería, a un repartidor estirando las piernas bajo la marquesina solar. Esta gente no venía por el apellido de mi familia. Venían porque yo había creado algo que resolvía un problema real en un lugar donde lo necesitaban. Entonces, dijo Brandon, usando ese tono suave que probablemente usaba con los compradores. Esto es lo que estoy pensando. Tomamos una participación mayoritaria, algo así como el 51%, para que realmente podamos dirigir el crecimiento. Tú te quedas con una buena parte, por supuesto, y un salario. Reestructuramos algunos de tus acuerdos, traemos a mi contable, ajustamos todo. Me lo agradecerás cuando sea una franquicia. Sonrió como si me estuviera haciendo un favor, como si la chica del estacionamiento debería estar agradecida de que el hijo predilecto estuviera dispuesto a tocar su proyecto. Les dejé hablar hasta que se cansaron, cada palabra dejando más claro que no veían Baulyar como mi salvavidas o mi trabajo. Lo veían como un activo sin explotar que de alguna manera se les había escapado de las manos en aquella cena. No, dije finalmente. Fue casi divertido ver cómo los tres parpadearon al mismo tiempo. Mi madre se rió nerviosamente. «Cariño, ¿no a qué? Solo estamos intercambiando ideas». Negué con la cabeza. No a traerlo bajo el paraguas familiar. No a darle el control a Brandon. Ya dividieron las cosas. Él se quedó con la mansión, ¿recuerdan? Yo me quedé con el terreno agrietado. Esto, gesticulé a nuestro alrededor, es lo que construye a partir de eso. No va a estar bajo su paraguas. La mandíbula de Brandon se tensó. Estás siendo emocional, dijo. Estos son negocios. No tienes idea del tipo de responsabilidades que estás asumiendo ahora mismo. Un paso en falso, un inspector de mal humor, y todo este lugar podría ser clausurado. Estoy tratando de protegerte. Lo miré a los ojos y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeña. Si estuvieras tratando de protegerme, habrías dicho algo cuando se rieron de mi regalo, dije en voz baja. No lo hiciste. Levantaste tu copa. Así que, no. Baulyar se queda mío. Por un instante, nadie habló. Luego el rostro de mi padre se endureció. No vengas a llorarnos si la ciudad decide que quiere este terreno de vuelta, dijo. Los bienes raíces de primera no permanecen en manos de aficionados para siempre. Se fueron sin cargar, sin comprar un café.
Simplemente volvieron a subir al SUV y se marcharon por donde habían venido, dejando el olor a colonia cara y a derecho adquirido en su estela. Los vi irse, sabiendo en el fondo que esto no era el final. Habían visto el dinero. No se iban a ir tranquilamente. Para cuando mi hermano finalmente me llamó, Vaultier se había vuelto lo suficientemente estable como para que no me despertara cada mañana preguntándome si tendría que cerrar las puertas para siempre. No estábamos imprimiendo dinero, pero los cargadores estaban ocupados, la cafetería bullía, y acababa de firmar un contrato con una pequeña flota de reparto que necesitaba un lugar fiable para recargar sus furgonetas. Así que, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Brandon en medio de una tarde de martes, de hecho, comprobé 2 veces para asegurarme de que no era una llamada accidental. Nunca me llamaba a menos que hubiera público. Hola, Nat, dijo cuando respondí, su voz extrañamente plana. Sin falsa alegría, sin tono de vendedor. ¿Tienes un minuto? Entré en la pequeña oficina detrás de la cafetería, cerrando la puerta al ruido de las licuadoras y las risas. ¿Qué pasa?, pregunté, ya preparándome para algún comentario sarcástico sobre cómo había pensado más en su oferta. En lugar de eso, hubo una larga pausa, y le oí exhalar como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Podemos hablar en persona, dijo. En algún lugar cerca de tu sitio. Un café o lo que sea. Yo voy. Que Brandon se ofreciera a venir a mí sonaba tan mal que acepté. Nos encontramos 1 hora más tarde en una cafetería abarrotada a una manzana de Vaultier, del tipo de lugar que olía a expreso quemado y vasos de papel. Cuando entró, casi no lo reconocí. Su camisa estaba arrugada. Tenía ojeras. Y había una tensión alrededor de su boca que nunca había visto antes. Sin gafas de sol, sin arrogancia, solo un tipo que parecía haber dormido en su coche. Se sentó frente a mí, envolvió ambas manos alrededor de su café como si tuviera frío, y no se molestó con charlas triviales. Necesito tu ayuda, dijo. Me eché hacia atrás. Vale, dije lentamente. ¿Con qué? Se rió una vez, un sonido corto y feo. El mercado se volvió en mi contra, dijo. Las tasas se dispararon, los tratos se cayeron, los compradores se retiraron. Estaba sobreapalancado en algunos proyectos, nada descabellado, pero entonces todo golpeó a la vez. Empezó a enumerar cosas como si estuviera leyendo una lista de desastres. Un desarrollo de apartamentos de lujo que se estancó y agotó su préstamo de construcción. Alquileres a corto plazo que se quedaron vacíos mientras los impuestos sobre la propiedad subían. Una serie de acuerdos especulativos de terrenos que parecían brillantes cuando el dinero era barato y ahora parecían anclas. Tuve que refinanciar la casa, añadió, sus ojos mirando a los míos y apartándose de nuevo. 2 veces. Agoté el capital. Estará bien si puedo aguantar los próximos meses, pero el banco me está pisando los talones. Hablan de ejecución hipotecaria si no me pongo al día. Sentí las palabras como un trueno lejano. La mansión, el palacio de cristal y piedra por el que habían brindado en aquella cena. De repente, no tan intocable como él había pensado. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz saliendo más tranquila de lo que me sentía. Tragó saliva. 150.000, dijo. Para ponerme al día y mantener a los lobos a raya mientras me deshago de algunas cosas. Te lo devolveré con intereses. El número que quieras. Firmaré cualquier papel. Diablos, te daré un gravamen sobre una propiedad que estoy vendiendo. Solo necesito tiempo. Lo miré fijamente, realmente miré al hermano que había levantado su copa cuando me dieron un estacionamiento, que me había dicho que necesitaba el 51% de Vaultier para protegerme. Ahora estaba sentado aquí pidiéndome que lo protegiera de las consecuencias de cada riesgo que había tomado, como si las reglas fueran diferentes para él. ¿Por qué yo?, pregunté en voz baja. Tienes clientes, socios, mamá y papá. Mamá y papá están sin fondos, dijo. Demasiado rápido. Como si quisiera acabar con eso. A la empresa no le va bien. Proyectos retrasados, préstamos reclamados. Ya sabes cómo va. Están lidiando con sus propios fuegos. Yo pensé. Él dudó, mirando la mesa marcada.
Eres la única en la familia que tiene dinero líquido entrando, y no estás expuesta de la misma manera. Si pierdo la casa, se acabó. Nadie te toma en serio en este negocio si el tipo que vende casas de ensueño no puede mantener la suya. Ahí estaba de nuevo. La jerarquía al descubierto. Su casa no era solo una casa. Era una identidad sobre la que había construido todo. Yo había construido mi identidad sobre la suposición de que nadie vendría a salvarme. Respiré lentamente. Brandon, ¿recuerdas esa cena?, pregunté. Cuando te dieron la mansión y a mí me dieron una broma. Él se estremeció. Recuerdo que te dieron un terreno, dijo débilmente. Y recuerdo que brindaste, dije. Recuerdo que te reíste de que durmiera bajo las estrellas. Recuerdo que apareciste en Baultiar en SSV y me dijiste que no sabía lo que estaba haciendo, que necesitabas que tomaras el control antes de que lo arruinara. Él levantó las manos. Nat, vamos. Eso fue antes de que viera lo en serio que te lo tomabas. Lo malinterpreté. Vale, estoy aquí ahora. Te lo pido como familia, como tu hermano. Pensé en los cargadores zumbando, en la hoja de cálculo por la que me había atormentado para permitirme una unidad más, en las noches que había conducido a casa oliendo a sudor y asfalto mientras él publicaba fotos en el balcón con cócteles artesanales. Si te doy este dinero, dije lentamente, ¿qué cambia? Él parpadeó. ¿Qué quieres decir? ¿De repente me ves de otra manera?, pregunté. ¿O simplemente sigues viviendo como si las reglas no se aplicaran a ti? Él se ofendió. No estoy pidiendo una limosna. Es un préstamo. Te ofrezco participación, papeles, lo que sea que te haga sentir segura. Solo necesito que alguien me lance una cuerda antes de que el banco la corte. Hace un año, podría haberme rendido. Podría haber oído "somos familia" y haberle entregado todo lo que tenía solo para ser incluida. Pero esa versión de mí no se había parado frente a un terreno a medio terminar y había apostado su futuro en hormigón agrietado. No soy tu banco, dije en voz baja. Luché por mi estabilidad cargador a cargador. Si Baultiar se hunde, no tengo nada en lo que apoyarme. Tú tuviste una ventaja. Una empresa detrás de ti, la casa, el coche, el nombre. Hiciste tus movimientos. Ahora te enfrentas a tus consecuencias. No voy a recibir ese golpe por ti. Me miró fijamente como si estuviera tratando de decidir si estaba bromeando. Así que eso es todo, dijo, su voz agudizándose. Simplemente te sientas y miras cómo lo pierdo todo. No me senté cuando me dieron nada, dije. Construí. Tú puedes hacer lo mismo. Vende el coche. Vende los juguetes. Reduce tu tamaño. Empieza de nuevo como el resto de nosotros. Su silla raspó ruidosamente mientras se levantaba. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora porque tienes unos cargadores que zumban y un puesto de café?, espetó. No entiendes lo rápido que esto puede volverse en tu contra. Las ciudades cambian de opinión. Las regulaciones cambian. Una queja en el oído adecuado y tu pequeño imperio es polvo. Se inclinó sobre la mesa, con los ojos duros. Cuando eso suceda, no finjas que no te lo advertí. Salió sin despedirse, dejando su café a medio terminar en la mesa. Me quedé sentada mirando la puerta, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Había venido a mí con la mano extendida, y cuando me negué a llevar su carga, había hecho lo que siempre hacía cuando se sentía acorralado, amenazar. Aún no sabía cómo, pero tenía la desagradable sensación de que hablaba en serio con cada palabra. Mis padres aparecieron unas semanas después de esa reunión en la cafetería, y esta vez no se molestaron en fingir que era una visita casual. Era una tarde gris y húmeda, de esas en las que el aire se sentía como lana mojada, y yo estaba de pie cerca de la entrada revisando una entrega cuando su SUV entró más lento de lo habitual, como si hasta el coche estuviera cansado. Mi madre salió primero, pero la energía ligera y flotante que había traído la última vez había desaparecido. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, y había arrugas de preocupación en su frente que nunca había visto. Mi padre la siguió, no con su uniforme de campo de golf, sino con un viejo polo que había perdido su forma. No parecían las personas que habían brindado por una mansión.
Parecían personas que habían pasado de un incendio a otro y finalmente se habían quedado sin mangueras. Natalie, dijo mi madre, acercándose a mí con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho como si se estuviera conteniendo para no temblar. Necesitamos hablar en privado. Los llevé a la pequeña oficina detrás de la cafetería, pasando junto al archivador y cerrando la puerta para que los clientes no oyeran. Mi padre se quedó de pie, escaneando las estanterías desordenadas como si ya estuviera calculando cuánto valía todo. Mi madre se sentó, pero no perdió el tiempo. La empresa está en problemas, dijo. Problemas serios. Lo expusieron en fragmentos concisos y miserables. Las tasas de interés habían subido. Los compradores se habían retirado de las preventas. Un par de proyectos que Brandon había presentado como infalibles se habían torcido, quemando dinero que no tenían. Los prestamistas habían sido pacientes al principio, pero la paciencia tiene fecha de caducidad cuando hay pagos de 6 cifras en juego. Tenían más deudas de las que podían pagar. Y los bancos comenzaban a rodear la mansión como los buitres rodean un accidente en la carretera. Siempre nos hemos recuperado antes, dijo mi padre, con la mandíbula apretada, pero esta vez el momento es malo. El mercado está ajustado y tenemos demasiadas cosas a medio terminar. ¿Yo? Mi madre se inclinó hacia adelante, su voz suavizándose como si finalmente estuviera llegando al punto real. Nos faltan unos 300.000, dijo. Eso pondría al día los préstamos más críticos y mantendría a flote la empresa mientras reestructuramos. Estamos hablando con otras personas, por supuesto, pero tenía sentido venir primero a la familia, especialmente a la familia a la que le va bien. Dijo esa última parte mientras miraba significativamente la hoja de cálculo pegada en la pared detrás de mí, la que seguía el uso de los cargadores y las ventas de la cafetería. Respiré hondo, sintiendo esa familiar opresión en el pecho. Quieren que les dé $300.000, dije lentamente, solo para escuchar cómo sonaba en voz alta. Queremos pedirlos prestados, espetó mi padre, como si la redacción hiciera toda la diferencia. Con intereses. No estamos pidiendo caridad. Mi madre intervino antes de que pudiera responder. Piénsalo como una inversión en tu propia herencia, dijo. Si la empresa se hunde, todo lo que construimos, todo en lo que Brandon ha estado trabajando, todo desaparece. La casa, las propiedades, el nombre. Esto lo mantiene todo intacto. Nos ayudas a superar este mal momento, y un día todo volverá a ti y a tu hermano, más fuerte que nunca. La forma en que dijo tu hermano, hizo que sonara como si él todavía fuera el personaje principal por defecto y yo fuera la misión secundaria. Pensé en las noches que había conducido a casa desde el terreno con dolor en las manos, en vender mi sofá, en ir a 3 bancos diferentes y ser tratada como una niña jugando a los negocios. Cuando pedí ayuda para la universidad o para el pago inicial de un apartamento. Cuando hablé de proyectos de energía renovable e infraestructura de vehículos eléctricos. Me dijeron que no había dinero extra, dije. Me dijeron que debía aprender a valerme por mí misma. Me dijeron que Brandon necesitaba más los recursos porque iba a hacerse cargo de la empresa. Mi madre hizo una mueca. Eso era diferente, dijo. Eras joven. Todavía estabas descubriendo las cosas. Ahora eres estable. Tienes una operación exitosa. Estás en posición de ayudar. ¿No ves lo lejos que has llegado? Sí, lo veo, dije. Y es exactamente por eso que no voy a arriesgarlo todo en la misma empresa que pensó que darme un estacionamiento agrietado era un reparto justo. La cara de mi padre se tensó. Juzgamos mal eso, dijo a regañadientes. Lo convertiste en algo. Bien por ti. Pero los negocios son los negocios. Estas cosas pasan. Nadie vio venir este cambio de mercado tan fuerte. Te estamos pidiendo que des un paso al frente como lo hace la familia. No que nos lo eches en cara. Los miré a ambos, viéndolos de verdad. 2 personas que siempre habían asumido que el suelo bajo sus pies era sólido porque el dinero siempre había estado allí cuando lo necesitaban. No les estoy echando nada en cara, dije en voz baja. Estoy estableciendo un límite. Construí Vault Yard para sobrevivir sin ustedes. Si les doy 300,000 y su empresa aún así colapsa, yo pierdo mi red de seguridad y ustedes también pierden la suya. Si digo que no,
se ven obligados a hacer lo que me enseñaron a hacer, recortar, vender activos, vivir con las consecuencias de sus decisiones. Estás siendo cruel, susurró mi madre. Somos tus padres. Te criamos. Y ahora, cuando somos nosotros los que necesitamos algo a cambio, lo estás acaparando. Así no funciona la familia. La familia no funcionó así cuando yo me las arreglaba para pagar los libros de texto, dije. La familia no funcionó así cuando dormía 4 horas por noche para poner este lugar en marcha mientras ustedes abrían champán en el balcón. No soy un fondo de emergencia que pueden desbloquear porque el hijo predilecto finalmente encontró un problema del que no puede salir con su encanto. Mi padre negó lentamente con la cabeza. Recordaremos esto, dijo. Cuando estés en problemas algún día, y créeme, ese día llegará. No esperes que nos juguemos el cuello. Casi me reí de eso, porque ese era el punto. Dejé de esperar eso hace mucho tiempo, dije. No les estoy diciendo qué hacer. Vendan la mansión, vendan los coches extra, reduzcan sus pérdidas y reconstruyan más pequeños, o no lo hagan. Es su decisión. Pero no voy a extender un cheque para tapar grietas que se niegan a ver. Mi madre se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo. Has cambiado, dijo, con los ojos brillantes de lágrimas de rabia. Baultiar te ha vuelto dura, egoísta. Baultiar me ha vuelto responsable, corregí. Simplemente no les gusta que la responsabilidad no apunte en su dirección. Se fueron sin decir otra palabra, abriéndose paso entre los baristas y los clientes al salir, con los rostros tensos por una mezcla de humillación y rabia. Me quedé en la puerta y vi su SUV alejarse, un nudo pesado instalándose en mi estómago. Habían venido pidiendo dinero, y yo los había rechazado. Si la amenaza de Brandon se había sentido como una advertencia de tormenta, esto se sentía como la primera ráfaga de viento frío antes de que el cielo se ponga negro. No iban a dejarlo pasar. La primera señal de que algo andaba mal fue estúpidamente pequeña. Un cliente habitual envió un mensaje a nuestra cuenta de Instagram preguntando si era cierto que la ciudad nos iba a cerrar por problemas eléctricos. Me quedé mirando el mensaje, lo releí 2 veces y sentí que una pequeña grieta de pavor se abría en mi pecho. Respondí que no, que todo estaba bien, que nuestras inspecciones estaban al día, y pregunté dónde lo habían oído. Vi una publicación en un grupo de Facebook del vecindario, respondieron. Un tipo dijo que Baultiar era un peligro de incendio y que la ciudad estaba a punto de revocar sus permisos. Lo atribuía a algún troul al azar hasta que un cliente de la cafetería mencionó casualmente que en el chat de su comunidad de vecinos se hablaba de ese lugar de vehículos eléctricos junto a la autopista y otra persona envió un correo electrónico preguntando si deberían cancelar una reunión próxima en caso de que estuviéramos a punto de ser declarados en ruina. En una semana, parecía que Internet había desarrollado un tic nervioso con el nombre de mi negocio. Además de eso, uno de mis clientes corporativos más pequeños llamó y dijo que querían pausar su nuevo contrato de flota porque habían oído rumores de que el terreno donde estaban mis cargadores estaba siendo considerado para algún desarrollo futuro, y no querían comprometerse con algo inestable. Colgué, miré el teléfono y pensé en la advertencia de mi padre sobre la ciudad, decidiendo que quieren este terreno de vuelta, y en el pequeño monólogo de Brandon sobre cómo una queja podría convertir mi imperio en polvo. La paranoia se enfocó. Esto no era solo un chisme. Esto era un ataque dirigido. Unos días más tarde, llegó la carta oficial, impresa en papel con membrete de la ciudad y doblada con demasiada pulcritud para no ser un problema. La ciudad había recibido múltiples quejas sobre posibles problemas de seguridad en Baultiar, circuitos sobrecargados, zanjas inadecuadas, riesgo de incendio y peligro de descarga eléctrica para los niños. Estaban iniciando una revisión de nuestros permisos y programando una inspección del sitio. Y dependiendo de los hallazgos, podrían emitir una orden de cierre temporal. Lo leí 3 veces, mis manos enfriándose con cada pasada. Habíamos hecho todo según las reglas. Tenía especificaciones de contrato, aprobaciones de inspectores, informes de terceros, pero también sabía cómo funcionaba la burocracia. Un inspector nervioso y un montón de quejas anónimas podrían paralizar mi flujo de caja el tiempo suficiente para matarme. No tenía un tío rico ni una cartera de propiedades para vender. Baultiar era todo. Durante 1 día y medio, me dejé llevar por la espiral, repasando cada elección que había hecho, cada atajo que podría haber tomado.
Luego, la versión gestora de proyectos de mí misma agarró a la versión en pánico por los hombros y dijo: «¿Conoces este juego? Documenta, planifica, ejecuta». Saqué cada papel que tenía, diagramas de instalación, informes de inspección, correos electrónicos con fabricantes, facturas de electricistas autorizados, fotos de cada zanja antes de ser rellenada. Creé una carpeta compartida, lo etiqueté todo, y luego hice lo que mi familia nunca hacía. Fui directamente a la luz. Envié un correo electrónico al inspector de la ciudad asignado a mi caso y lo invité a recorrer el sitio cualquier día que quisiera con el instalador presente para responder preguntas. Llamé a una amiga que trabajaba en los medios locales y le dije, extraoficialmente, que si una pequeña empresa de vehículos eléctricos propiedad de una mujer estaba siendo objeto de una campaña de miedo anónima, tal vez eso era una historia. Luego diseñé folletos para un día de puertas abiertas de seguridad en Vaultiar, café gratis, carga con descuento, sesión de preguntas y respuestas en vivo con un ingeniero eléctrico y un jefe de bomberos que se ofreció como voluntario a través de una organización sin fines de lucro de acción climática que yo había apoyado. Si la gente iba a susurrar que mis cargadores les prenderían fuego al pelo, al menos podrían venir a ver el cableado mientras lo hacían. El día de la inspección llegó, caluroso y brillante. El inspector de la ciudad recorrió el sitio con un portapapeles y un ceño fruncido practicado mientras yo y él instalador principal lo seguíamos, respondiendo preguntas, señalando varillas de tierra y cajas de interruptores como guías turísticos. Tomaron notas, pidieron copias de ciertos documentos y se fueron sin decir mucho. Esa noche, el día de puertas abiertas atrajo a más gente de la que me atrevía a esperar. Vecinos curiosos, conductores de vehículos eléctricos, un par de funcionarios de la ciudad, incluso algunos escépticos que claramente vinieron listos para enojarse, pero se fueron con un café helado gratis y un folleto sobre cuánto más seguros son los cargadores instalados correctamente que improvisar con cables de extensión. Transmití todo en vivo en nuestras redes sociales y publiqué la repetición en todos los lugares donde habían surgido los rumores. Por un momento, sentí que tal vez la transparencia por sí sola podría desactivar lo que sea que mi familia había puesto en marcha. Luego llegó la siguiente carta. El ayuntamiento estaba programando una audiencia pública para discutir las preocupaciones planteadas sobre la seguridad de la carga de vehículos eléctricos y el uso del suelo en el corredor donde opera Vaultiar. La gente había presentado testimonios por escrito. Uno de ellos era largo, detallado y firmado solo como un profesional inmobiliario local preocupado. Hacía referencia a conocimiento interno sobre la futura zonificación. Sugería que Vaultiar era un uso temporal y peligroso del suelo que debería ser reclamado para un desarrollo de mayor valor, y utilizaba un lenguaje técnico que alguien en mi industria reconocería como medio verdad, medio disparate distorsionado. Si no hubiera sospechado ya quién estaba detrás de esto, esa línea lo habría delatado. Sonaba como alguien que vivía en las reuniones de zonificación. Sonaba como Brandon. La noche de la audiencia, me senté en una larga mesa en una habitación sofocante bajo una mala iluminación, un micrófono frente a mí y una pila de carpetas cuidadosamente etiquetadas a mi codo. Detrás de mí se sentaban un puñado de clientes habituales de Vaultiar que habían venido en su tiempo libre porque no les gustaban los abusones. A un lado, en asientos que claramente pensaban que eran discretos, estaban mis padres y Brandon, vestidos como si asistieran a un almuerzo de negocios en lugar de a un linchamiento público. No me miraron, y yo no los miré. Todavía no. Un miembro del consejo leyó la queja en el acta, incluyendo la parte sobre el conocimiento interno, luego se dirigió al personal de la ciudad. El inspector que había recorrido mi sitio se aclaró la garganta, bendito sea, simplemente dijo la verdad. No habían encontrado violaciones del código. La instalación cumplía o superaba los requisitos. Los permisos estaban en orden. No había ninguna base desde una perspectiva de seguridad para cerrarnos. Eso debería haber sido el final. Pero el Consejo también había pedido a su departamento de IT que investigara el origen de algunos de los correos electrónicos anónimos más persistentes que habían inundado sus bandejas de entrada sobre Vaultiar en las últimas semanas. Nuestros sistemas marcaron que muchos de estos mensajes, incluido el firmado como profesional inmobiliario local preocupado, se originaron desde el mismo dominio, dijo el técnico con calma en su micrófono. ISDevelopmentGroup.com. La sala quedó en silencio. El apellido de mis padres resonó en las paredes como un disparo.
Brandon se puso pálido bajo su bronceado. Oí un murmullo ondear por los asientos detrás de mí. Algunas de esas personas sabían exactamente quién era Ayes Development Group. Un miembro del consejo se volvió hacia la fila donde estaba sentada mi familia. ¿Hay alguien de Ayes Development presente?, preguntó. Agradeceríamos una aclaración. Mi madre abrió la boca, la cerró. Luego mi padre se levantó a medias y volvió a sentarse. Brandon finalmente se levantó, tirando de sus puños, y caminó hacia el micrófono, cada paso más pesado que el anterior. Lo que siguió fue una danza insoportable de medias admisiones. Afirmó que habían estado expresando preocupaciones como ciudadanos, que no pretendían señalar a Gaultier, que solo estaban protegiendo el carácter del vecindario. Pero las marcas de tiempo en los correos electrónicos no mentían, y tampoco lo hacía el registro que mostraba llamadas telefónicas desde su oficina a al menos uno de mis ahora vacilantes inversores justo antes de que esos inversores se echaran para atrás. Para cuando terminaron las preguntas, estaba claro para todos en esa sala que mi familia no solo había intentado difamar mi negocio, sino que lo había hecho escondiéndose detrás de una falsa preocupación y del servidor de correo electrónico de su empresa. La presidenta del consejo los miró a ellos, luego a mí, y de nuevo a ellos, su expresión a medio camino entre el cansancio y el asco. Desde la perspectiva de la ciudad, dijo, Gaultier cumple con las normativas y es, de hecho, un ejemplo del tipo de desarrollo sostenible que hemos estado fomentando. No procederemos con ningún cierre o revocación de permisos. En cuanto al uso de quejas anónimas engañosas para influir en las decisiones sobre el uso del suelo, nos lo tomamos muy en serio. El personal revisará si es apropiado tomar alguna medida adicional. Cuando golpeó el mazo para cerrar el punto, sentí como si alguien me hubiera quitado físicamente un peso del pecho. Salí de esa sala con la cabeza alta mientras los susurros seguían a mi familia como una sombra. En pocas semanas, comenzaron las consecuencias. Un periódico de negocios local publicó un artículo elogiando a Gaultier como una historia de resiliencia, casi como una ocurrencia tardía. Mencionó que una conocida firma de desarrollo había sido sorprendida tratando de sabotearlo a través de quejas anónimas. Un banco retiró silenciosamente una línea de crédito a la empresa de mis padres, citando preocupaciones reputacionales. Uno de los clientes más grandes de Brandon decidió contratar a otro agente después de ver el clip de la audiencia en línea. La junta inmobiliaria abrió una revisión ética sobre su conducta. Por primera vez en mi vida, vi cómo el nombre de mi familia se encogía. No por alguna fuerza del mercado a la que pudieran culpar, sino por su propio comportamiento siendo arrastrado a la luz. Habían intentado quemar mi futuro en la oscuridad. Todo lo que realmente habían hecho fue exponerse a sí mismos para que todos los vieran. La audiencia de la ciudad no arregló mágicamente mi vida, pero hizo algo que mi familia nunca había logrado, cambió la historia. Por primera vez, la gente no susurraba que Gaultier era un peligro. Susurraban que Ayes Development había intentado aplastar el negocio de su propia hija y había sido descubierta. El artículo en el periódico de negocios circuló más de lo que esperaba. Y un clip de la audiencia llegó a un subreddit local donde extraños que nunca había conocido destrozaron la ética de mis padres más a fondo de lo que yo jamás podría haberlo hecho. Los clientes se alejaron de ellos en silencio, como gente que se aparta del borde de un acantilado. Y los préstamos que habían estado manejando con tanto cuidado finalmente se les escaparon. Unos meses después, escuché las palabras que había estado medio esperando desde aquella tarde gris en mi oficina. Subasta por ejecución hipotecaria. La mansión que había sido la pieza central de aquel brindis con champán, el símbolo de todo lo que supuestamente yo no era, iba a ser vendida al mejor postor en las escalinatas del juzgado. Debería no haber sentido nada. Debería haberme encogido de hombros y haber vuelto a apretar tornillos y revisar hojas de cálculo. En lugar de eso, fui al centro y me quedé de pie en la parte de atrás de la multitud, con gafas de sol, escuchando, mientras un subastador recitaba números y extraños pujaban por el palacio de cristal que mi hermano una vez llamó el verdadero hogar familiar. Cuando la oferta inicial fue más baja de lo que pensaba, mi corazón hizo algo que no pude nombrar. Había pasado el último año aprendiendo a separar la emoción de las matemáticas. Así que hice lo que siempre hacía ahora, calculé los números. Gaultier era sólido. Nuestros contratos con flotas eran estables. Un fondo regional de energía verde se me había acercado después de la audiencia para adquirir una participación minoritaria y ayudarnos a expandirnos. No necesitaba una mansión.
No necesitaba un trofeo. Pero un centro de retiros donde los equipos pudieran venir para reuniones fuera de la oficina, donde pudiéramos organizar talleres y campamentos sobre energía limpia e infraestructura resiliente, a 5 minutos del lago y a media hora de Vaultiar. Eso era un caso de negocio. Así que, cuando el subastador pidió la siguiente puja, un abogado que había contratado bajo el nombre de Vaultiar Holdings levantó su tarjeta. Unos minutos y un puñado de subidas después, el mazo cayó. Así de simple, la casa que era digna del apellido familiar pertenecía a la hija a la que le habían entregado un estacionamiento. Conduje para verla unos días después. La piscina infinita estaba medio vacía, el césped comenzando a amarillear por los bordes, como si el lugar supiera de alguna manera que había perdido a su dueño. Caminé por esas habitaciones resonantes y sobrediseñadas, recordando cómo mi hermano se había jactado de los suelos radiantes y la vinoteca incorporada. Y en lugar de imaginarme mudándome, vi pizarras blancas y sillas plegables y equipos con sudaderas garabateando ideas sobre almacenamiento de baterías en las paredes de cristal. Vaciamos el lugar con cuidado, no para borrarlo, sino para reutilizarlo. El comedor formal se convirtió en un espacio de taller. La sala de medios se convirtió en un área de meditación y trabajo tranquilo. Las suites de invitados se convirtieron en dormitorios para los equipos visitantes. El patio trasero se convirtió en un aula al aire libre donde la gente podía mirar el agua y hablar sobre la sequía. Lo llamamos Vaultiar Retreat. Y cuando lo anunciamos en línea, la respuesta fue inmediata. Startups, organizaciones sin fines de lucro, incluso un par de departamentos de la ciudad querían reservar fechas. La noticia se corrió más rápido de lo que esperaba. Probablemente por eso, unas semanas después de abrir, mis padres y Brandon aparecieron en la puerta. No en el SUV esta vez, sino en un sedán modesto que parecía pertenecer a alguien que finalmente había renunciado a sus últimos símbolos de estatus. Las cámaras de seguridad hicieron sonar mi teléfono. Por un largo momento, simplemente los observé en la pantalla. 3 figuras más pequeñas de pie frente a una casa que ya no les pertenecía. Luego bajé a recibirlos. No hubo gritos esta vez, ni acusaciones, solo los ojos cansados de mi madre, los hombros rígidos de mi padre, la mandíbula apretada de Brandon. Habían vendido casi todo lo demás. El mercado no los había perdonado. Los clientes no habían vuelto en masa. La revisión ética había terminado con una reprimenda formal para Brandon. Y aunque no había perdido su licencia, su brillo de niño de oro se había ido. Querían alquilar la casa de invitados, dijeron. Solo por un tiempo, solo hasta que se recuperaran. Podría haber dicho que no. Podría haberles dicho que buscaran un alquiler anónimo a 1 hora de distancia y se sentaran con sus decisiones en paz. En cambio, expuse los términos como lo haría con cualquier otro inquilino. Alquiler a precio de mercado por la casa de invitados, a pagar el primer día del mes. Sin favores especiales, sin acuerdos por debajo de la mesa. Si querían un descuento, podían solicitarlo como cualquier otra persona, trabajando. Necesitábamos personal a tiempo parcial en el retiro, gente para manejar la logística, para recibir a los invitados, para mantener el lugar en funcionamiento. Mi padre podía gestionar las entregas y el mantenimiento. Mi madre, que siempre había organizado eventos de caridad impecables, podía ayudar a coordinar talleres y la hospitalidad de los invitados. Brandon, si quería, podía ayudarnos a diseñar paquetes de financiación para pequeños proyectos comunitarios que estábamos empezando a respaldar con las ganancias de Vaultiar. Supervisado, responsable, por escrito. Aceptaron el trato. El orgullo se dobló lentamente, luego se rompió. Ver a mis padres fichar para turnos de trabajo en una casa que ya no les pertenecía no fue el momento de venganza cinematográfico y alegre que algunas personas podrían imaginar. Fue más silencioso, más pesado. Algunos días sentía una punzada de culpa al ver a mi madre llevar bandejas o a mi padre arreglando una barandilla que un contratista había pasado por alto. Otros días, especialmente cuando recordaba los correos electrónicos anónimos y los avisos de ejecución hipotecaria, sentía un sentido de justicia casi matemático. Habían apostado con la estabilidad de otras personas durante años. Ahora les tocaba sentir lo que era construir algo para otra persona. Mantuve mi límite. Fui educada. Fui profesional. No me convertí en la madre. No me convertí en el banco.
Por las noches, cuando los últimos invitados regresaban a sus habitaciones y los cargadores de Baultiar brillaban a lo lejos como estrellas ancladas, pensaba en aquella cena, en la escritura de la mansión, en el sobredelgado con un estacionamiento agrietado dentro. Pensaba en lo fácil que habría sido pasar el resto de mi vida tratando de ganar su aprobación, persiguiendo un tipo de amor que siempre venía con letra pequeña. En cambio, había aprendido a darme algo mejor, estabilidad que no dependía de sus cambios de humor o de sus inversiones, y un sentido de valía que no estaba atado a las vistas de una casa. Si hay una lección en todo esto, no es corta lazos con tu familia en cuanto te decepcionen. Y no es perdona y olvida como si nada hubiera pasado. Es que tienes permitido poner un precio al acceso a tu vida. Y a veces el precio es simplemente que te traten con un respeto básico. No tienes que financiar las malas decisiones de otras personas solo porque compartes un apellido. No tienes que prenderte fuego para mantener caliente al hijo predilecto. Usé lo que intentaron usar en mi contra, un terreno agrietado, una amenaza silenciosa, una campaña de difamación, como combustible para construir algo que no podían controlar. Al final, no solo perdieron una mansión. Tuvieron que llamar a la puerta de la persona que una vez vieron como desechable. Y sí, la abrí, pero bajo mis términos. ¿Alguna vez has visto a alguien de tu familia apostar con tu futuro como si no fuera nada y luego volver pidiéndote que los salves? Si estuvieras en mi lugar ahora, ¿los dejarías entrar o finalmente les harías sentir cada centímetro de la distancia que crearon?